Hola, ¿qué tal? Bien, sé que dije que iba a grabar con menos frecuencia, que estamos una semana más tarde. En realidad, el, el tema está que ahora en un ratín tengo una presentación, tengo un webinar online y como tenía todo puesto, digo, bueno, mientras hago prueba de sonido y demás, pues ya lo grabo. Y claro, lógicamente una de las cosas que a mí me pasa es que me puede el gusanillo que llevo dentro, que es como la necesidad de contar cosas y lógicamente pues quería contaros un par de cosillas hoy, un poco diferentes a lo que hice la última vez, porque la última vez me centré mucho en una noticia y hoy quería contar un par de cosillas sobre algo un poco distinto. Lo primero, lo más importante, lo más relevante, lo que yo quería era daros las gracias. Os quería dar las gracias porque realmente os quiero mucho, me habéis dado un montón de likes, me habéis interactuado, que era algo que no esperaba, porque como llevaba mucho tiempo no sabía quién iba a estar ahí, y entonces os quería dar las gracias por ello. No os voy a engañar, es decir, ha sido una sorpresa. El hecho que después de casi 2 o 3 meses sin publicar nada, pues que aún estuvierais ahí. Y hay una cosa que sí que os pediría, que es esto que sale aquí de vez en cuando, ¿vale? Que es lo de suscribirse ante la ventanilla. Realmente lo que ha hecho YouTube en los últimos meses ha sido cambiar el algoritmo. Ya no vale con tener visualizaciones, ya no vale con que lo veas, sino que hay que darle a la campanilla, si no los vídeos no te aparecen. Yo os voy a dar un pequeño consejo, una cosa que he hecho, que ha sido quitar el historial de mi YouTube y que ya no lo guarde. Porque me empezaba a dar cuenta de que después de ver un vídeo o dos de lo mismo, la necesidad que tiene el algoritmo de que sigas enganchado para seguir dándote publicidad, para que ellos seguir ganando dinero, lo que hacían era te repetían temáticas y entrabas como en un bucle, como una especie de burbuja y no escuchabas nada que no estuvieras ya de acuerdo, que no estuvieras ya buscando. Entonces, para evitar eso, lo que yo os recomiendo es que, por ejemplo, YouTube te permite borrar historial y que no se guarde el historial. Por lo tanto, siempre te aparecen vídeos de tus suscripciones, pero te aparecen recomendaciones que de otra manera no te aparecerían, porque si no acabas siempre teniendo los mismos vídeos. Hay otra cosita que os quería contar, ¿vale? Que es que para los que os guste el tema de la gestión, me he juntado con un grupillo de gente que también cuenta cosas de gestión, Lario Martín, Fernando Valero, Jordi Calvo, y hemos hecho lo que es el primer diplomado de gestión de veterinaria aplicada. La UCAM reconoce esto como un título de posgrado, así que si os gusta colgar títulos en las paredes, preguntarnos, entrar en la web kairosveterinaria.com y básicamente nos ponéis un correo para tener más información sobre este curso online, ¿de acuerdo? Más cosas. Bueno, el tema, me preguntaban sobre mi opinión de que el hospital veterinario de la Complutense cerrara. Y he hecho un par de llamadas, he preguntado a un par de gente. La realidad es que no ha cerrado el hospital, ha cerrado las urgencias porque falta personal. Que sin embargo no es el primero, porque el primero en Las Palmas eso ya ocurría en el Hospital Universitario de Las Palmas. Mi preocupación ante estos casos siempre es la misma, es decir, ¿qué va a ocurrir con esos futuros profesionales que salen de la carrera sin haber hecho urgencias? No sé yo hasta qué punto eso da una imagen real de lo que es la profesión. En la profesión existen urgencias y es una cosa que al parecer en las facultades no enseñan, que es que los animales se ponen enfermos por la noche y los fines de semana. Parece ser que solo se ponen enfermos de 9 a 3, que es el horario en el cual los funcionarios tienen a bien acudir al puesto de trabajo, que sé que hay muchos profesores que están más horas, pero también hay muchos que no. Por tanto, vamos a ser realistas, es decir, si no hay gente dispuesta a trabajar los fines de semana, se cierran los hospitales y con esas posibilidades. Mi preocupación principal, ¿cuál es? Que no se vean afectados los títulos, es decir, que la titulación siga siendo homologada con el resto de Europa, que exige ciertas habilidades prácticas que se adquieren en los hospitales. Para eso se abrieron los hospitales, para que los títulos estuvieran correctamente homologados. Pero bueno, hoy yo no os quería hablar de esto, seguiré investigando. Abajo me dejáis en los comentarios más cosas para ver qué es lo que está pasando, a ver qué más nos podemos enterar. Además, creo que en un futuro cercano, y esto ya es un clásico de Navidad, vendrá el informe del CEBE,
y yo me leeré. Este año igual no me lo leo yo, igual se lo doy al ChatGPT y con lo que ponga os contaré mi opinión. Ya sabéis que siempre soy un poquito más crítico que el veterinario medio, porque creo que si alguien invierte dinero de otra persona para generar un informe, este debería ser por lo menos, o al menos debería ser verídico, ¿de acuerdo? Entonces os dejo por aquí en algún sitio saldrá el vídeo de CB del año pasado. Hoy quería hablar, bueno, hoy quería hablar de lo que es la gestión veterinaria, ¿de acuerdo? Y de lo que es la administración veterinaria. En un futuro cercano probablemente traiga alguno de los otros profesores del curso y hagamos un pequeño vídeo al respecto, porque la mayoría de los centros veterinarios están perfectamente administrados. La administración es el cumplimiento con todas las obligaciones de papeles y con que la clínica funcione. Lo que es el juego finito. Yo creo que por algún vídeo ya os he hablado del juego infinito. El juego finito, yo soy un gran fan del juego infinito, ¿de acuerdo? De la necesidad de tener un proyecto, de la necesidad de saber a dónde va la clínica, aunque a la hora de realizar actuaciones me gusta también cuidar mucho el finito, es decir, en cómo se concretan esas actuaciones. Es decir, si yo diseño la misión, la visión y los valores, eso cómo va a afectar mi trabajo. No simplemente sea un ejercicio muy divertido que haces, que viene alguien de fuera, viene a tu clínica con tu equipo, os lo pasáis muy bien, os reís mucho, escribís un montón de papeles, lo metéis en un cajón y no vuelve a hablarse. Sino cómo afectan ese tipo de actuaciones en las decisiones a largo plazo. Eso es el juego infinito. Y esa es la gestión, eso es lo que hace la gestión. Y gestionar es mucho más, entre comillas, difícil porque se basa en un juego de información incompleta. Es decir, tú no sabes si te va a venir una pandemia, como ocurrió hace unos años, o va a venir una crisis. Tú no tienes toda la información. Tienes parte de la información y con eso tienes que tomar las decisiones. Eso es complejo y muchos no estamos preparados o muchos no están preparados para tomar esas decisiones en depende de qué cosas. Es decir, si yo, por ejemplo, decidiera abrir un pub, un restaurante, tendría que buscar a alguien de fuera que me dijera cuál es la mejor zona, cuáles son las tendencias del mercado, hacia dónde llevarlo, cómo hacer un modelo de negocio que atraiga gente. Y sin embargo, muchas de las clínicas veterinarias que me encuentro están muy centradas en el juego finito, lo hacen excepcionalmente bien, cuidan a los animales, tienen una excelente atención con sus clientes, pero no tienen nada a largo plazo. Es decir, no tienen claro cuál es el modelo, no tienen claro, es decir, esperan que este modelo continúe en el tiempo. Y ese es un problema en un mercado cambiante. ¿Y cuál es un mercado cambiante? Todos lo son todo el tiempo. Es decir, no hay ningún mercado que no haya cambiado. Imaginaros que tú eres ahora un vendedor de coches. ¿Es un mercado cambiante? Por supuesto, estamos cambiando a eléctrico, está cambiando el modelo, están cambiando las ciudades, está cambiando un montón de cosas. Es decir, no es algo que sea excepcional a la veterinaria, es algo que ocurre en todos los sectores. Y sin embargo, hay algunos sectores que se adaptan mejor que otros. Quizás porque los que toman las decisiones tienen más información. Si tú tienes un centro veterinario, no puedes pretender tomar decisiones sin usar la calculadora. No puedes realmente dedicarte a decidir qué haciendo a tu clínica sin tener los números claros. Y eso es algo que muchas clínicas fallan. Y es normal que fallen porque tienen un montón de faena. Mis clientes, la gente con la que trabajo regularmente, tienen, pues lógicamente, que cumplir con sus obligaciones en el trabajo, en su familia, y además llego yo y les pongo más tareas. Y eso no es sencillo. Eso hace que mucha gente tenga, pues, problemas para cumplir. Pero cuando no lo hace, sí que no va a cambiar nada. Hoy quería empezar hablando de varios conceptos que se confunden en la veterinaria, que me los he encontrado estas semanas, ¿vale? Y que muchas clínicas tienen problemas a la hora de entender la diferencia, por ejemplo, entre el horario de apertura. El horario de apertura son todas esas horas que una clínica, que un centro veterinario tiene personal y está aceptando la presencia de clientes en el centro. ¿Esto qué significa? Que el cliente puede venir
y puede que el veterinario no lo pueda atender porque le está haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque además del horario de apertura tenemos el horario de atención al público, que no es lo mismo. Yo puedo estar abierto de 9 a 1 por las mañanas, pero solo atender a los clientes de 9 y cuarto a 11 y media. Porque de 11 y media a 1 tengo que hacer cirugías. Entonces mi horario de apertura por la mañana es de 9 a 1, mi horario de atención al público es de 9 y cuarto a 11 y media. Eso es diferente y no lo comunicamos bien. Muchos centros veterinarios tienen un horario de apertura. Abren de 9 a 1. Y ahí puede pasar de todo. Puedes tener cita a cualquier hora, puedes venir a cualquier hora, puedes venir sin cita. Eso es perjudicial, porque nos falta un tercer componente, que es el turno de trabajo. ¿A qué hora el veterinario y el auxiliar tienen que estar ahí? Pues si el horario de apertura es de 9 a 1, igual el veterinario tiene que estar de 8 y media a 1 y media. O igual el auxiliar tiene que estar de 8 y media a 1 y media y el veterinario puede llegar a las 9 o tiene que llegar a las 9 menos 10 para poder atender a las 9 o a las 9 y cuarto. Entonces estos son tres conceptos muy importantes que tienden a confundirse con frecuencia. Las clínicas veterinarias están abiertas 12 horas, de 9 a 9. ¿Quién te dice que alguien no aparezca allí a las 9 menos 10? Y tú, como has confundido tu horario de apertura con tu horario de atención al público, lo tienes que ver y vas a salir tarde. Es muy importante comunicar esto de manera adecuada. No podemos pretender que nuestros empleados estén disponibles de 9 a 9. Y además que me hagan el horario extra. Es decir, tenemos que definir muy bien dentro de nuestra clínica a qué hora atendemos al público, qué horas vamos a estar abiertos y qué horas son las que van a trabajar nuestros empleados. Y cuando digo horas abiertos, por supuesto que vamos a tener a alguien en recepción y si viene una urgencia, pues habrá personal y tendremos que atenderla. Pero seamos realistas, ¿cuántas urgencias vienen frente a cuántas emergencias vitales vienen frente a cuántas urgencias del dueño? Entonces esto no lo podemos confundir. Y esto me lleva a otro tipo de error, a otro tipo de confusión que ocurre con frecuencia. Y es confundir el precio del costo. ¿Qué es el costo? Bien, bromas aparte, que es el producto que viene de Marruecos, tenemos también lo que al centro le cuesta proveer un servicio. Esto es muy difícil de calcular. Yo tengo series completas de vídeos por aquí en las cuales cuento el tema del costo. Cuánto cuesta proveer una consulta, cuánto cuesta. Y tiene mucho que ver con un concepto teórico que es el minuto veterinario. Y el minuto veterinario encontraréis muchos expertos que os hablarán de ello. Yo entre ellos. Sin embargo, el minuto veterinario no deja de ser una estimación. No deja de ser una estimación porque se puede hacer en función a los gastos, puede hacerse en función a ingresos estimados, pero en el momento que es gastos pasados frente a minuto futuro, ya estás haciendo una pequeña estimación. Esto es lo que me costó el año pasado tener la clínica, esto es el número de actuaciones que hice, el año que viene voy a tener este porcentaje más de actuaciones, por tanto, esto es lo que me va a costar, me van a subir los costes tanto, esto es lo que me va a costar el minuto. Así que todos no dejan de ser una estimación, pero es una estimación que hay que hacer. Y de nuevo, está muy bien decir, no, estamos aquí de 9 a 9, por tanto, nuestro minuto veterinario es lo que yo cuesto como veterinario al día, más los auxiliares que me corresponden, dividido entre las 12 horas que estoy, o las 8 horas. Y eso es completamente incorrecto. Es completamente incorrecto porque no estás todas las horas funcionando como veterinario. Es decir, si yo estuviera esas 8 horas, esas 10 horas, esas 12 horas, dependiendo del tipo de turno que tengas, completamente trabajando como veterinario, sin parar, evidentemente podría hacerlo de esa manera. Sin embargo, en ocasiones, en muchos centros, sobre todo los centros más pequeños, el veterinario hace de auxiliar y está preparando el quirófano o está limpiando la consulta, que son tareas que hay que hacer, pero que yo no puedo repercutir el precio del veterinario a limpiar el suelo de la clínica veterinaria. No, pero es que el veterinario lo hace porque está aquí, ya. Pero tú no puedes tener unos costes del personal no cualificado o menos cualificado, como puede ser el personal de limpieza,
que sean iguales al del veterinario. Entonces tienes el personal de limpieza más caro de la clínica, más caro del mundo. Después del tema del costo está el precio. ¿Y qué es el precio? Bien, pues en el costo tú lo que tienes es un tiempo por un valor más o menos teórico que te dice cuánto cuesta el tiempo del veterinario, y luego está el coste variable, que es lo que te cuesta el material que vas a utilizar, y eso te da un valor, y ese valor le aplicas un margen y tienes un precio. Sin más, sin menos. Este proceso me lleva 20 minutos y 5 euros de material. Cada minuto cuesta 1,5 €, son 30-35, ese es mi costo. Le quiero poner un margen del 20%, divido entre 0,8 y lo que me salga de 35 entre 0,8, 42 o los que sean. Ese es lo que viene a ser mi costo, mi precio. Perfecto, a esto se le pone el IVA y es a lo que lo pudieras vender. Porque hay un tercer concepto muy importante que es el valor. Y el valor es lo que el cliente está dispuesto a pagar por ese servicio. Y aquí esto es completamente subjetivo. Y fijaros cómo el principio y el final son subjetivos. Tanto el costo se basa en modelo teórico y el valor son ambos subjetivos. Para el costo es subjetivo entre comillas, más o menos fácil de calcular, más o menos difícil, pero finalmente tenemos la subjetividad de lo que el cliente puede pagar, está dispuesto a pagar. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el cliente por una vacuna? Lo menos posible. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el cliente por salvar la vida a su mascota? Todo lo que pueda permitirse. Y ahí es donde entra la estrategia de precios. Ahí es donde entra la gestión del centro. Y algunos precios tienen unos márgenes más pequeños, unos tienen otros márgenes más altos, unos se presentan de una manera, otros se presentan de otra manera. Tenemos que tener claro, he perdido aquí está. Tenemos que tener claro que lo que yo calcule como precio no es lo que el cliente está dispuesto a pagar. E igual puede ocurrir que yo diga, no, yo es que he hecho los cálculos y cada vez que hago este tipo de cirugía tengo que cobrar 500. Pero los dueños están solo preparados a pagar 350, no voy a vender ninguna. O por el contrario, yo calculo el precio y diga, bueno, esto lo puedo hacer por 500. Pero resulta que si cobrara 1000 también las haría. Haría exactamente las mismas. Eso es la estrategia de precios. Y claro, ¿qué ocurre? Que no tenemos los costos calculados bien. Le ponemos los márgenes más o menos como alrededor y al final el valor que le damos al servicio veterinario es mucho más bajo del que tiene. Y este es el mal endémico de la profesión veterinaria. No poner en valor todo lo que se hace. E intentar justificar muchos de los precios que tenemos con medicamentos, con equipamiento, etcétera, etcétera. Esto yo lo mencioné hace tiempo sobre un vídeo de aquí del Quiérete o lo que sea, en el cual simplemente quiero decir que si tú eres el único capaz de hacer algo y ese algo es muy importante para el bienestar de las mascotas, lo cobres adecuadamente. Pero no pretendas poner mucho valor en el equipamiento o en el material. Utiliza el mejor que puedas. El mejor que dentro de tu presupuesto te puedas permitir. Pero no busques esa justificación. Tú lo vales. O sea, os voy a poner de nuevo los corazones. Vosotros los valéis. Tenéis que aprender a quereros. No puede ser que nos andemos quejando de que vienen los grupos y que suben los precios y que sin embargo esas clínicas con los precios más altos sigan teniendo clientes que paguen. Porque eso lo estamos viendo. Voy a poner 2 ejemplos y vamos terminando. Uno, después del Brexit, una de las muchísimas consecuencias es que el pasaporte europeo de las mascotas dejó de ser válido. Por tanto, las mascotas británicas cada vez que tienen que salir del país tienen que pagar 300 libras.
¿Por qué tienen que pagar 300 libras? Porque necesitan el documento de viaje. Y ese documento de viaje solo es válido para ese viaje. Y en lugar de ponerlo a 50 libras, que es el precio de una consulta más o menos, lo han puesto a 6 veces el precio de la consulta. ¿Y sabéis qué? La gente lo paga. ¿Por qué? Porque dentro del gran gasto que suponen sus vacaciones, ese es uno más. Y no van a no llevarse a su mascota de vacaciones por 300 libras. Y la gente está pagando eso por un documento. Claro, pero me diréis, ¿eso es caro? Y digo, sí. Pues voy a contar la justificación, entre comillas. Es un documento, tienes que estar cualificado de manera especial, es decir, tienes que pasar un examen, y tu firma garantiza que ese animal va a pasar la frontera. Y si no la pasa, eres responsable. Y por tanto, tu seguro de responsabilidad es más alto. Es interesante, ¿verdad? Pero otro ejemplo puede ser las urgencias. Las urgencias han subido de precio. Y igual pueden costar, pues eso, solo ver al veterinario un sábado por la tarde, 300 y pico. ¿Qué ha ocurrido? Las clínicas que abrían sábados y domingos ya no encuentran personal para sábados y domingos. Si no lo encuentran los hospitales en España, lo van a encontrar las clínicas aquí. No lo encuentran, por tanto, las clínicas que antes atendían pues hasta el sábado al mediodía o incluso abrían un par de horas el domingo, era una parte de... Eso han dejado de hacerlo. Por tanto, desde el mediodía del sábado, incluso algunas clínicas desde el viernes por la tarde, tu única opción es ir al servicio de urgencias. Y como no tienes ninguna opción, tienes que pagar. Y ha subido de precio prácticamente un 50%. Es decir, esto es la diferencia entre el costo, precio y valor. Las empresas cuya gestión está más profesionalizada son más capaces de reconocer el valor que los clientes pueden llegar a pagar por algo. Las clínicas que están administradas pero que no tienen este tipo de gestión, lo que les acaba ocurriendo es que se quedan muy atrás en el mercado. Así que lo único que os quiero decir, y ya voy a terminar porque me he alargado mucho, pero ya sabéis que como ahora hago lo que me da la gana, pues aquí el que ha llegado hasta aquí, muchas gracias. No olvidéis, voy a volver a ponerlo, que si no luego se me olvida, suscribiros y darle a la campana, porque si no nos llegan las notificaciones. Pero bueno, como os decía, no tengáis miedo a pedir ayuda. No tengáis miedo a formaros en gestión y buscar formación que esté relativamente bien reglada y que sea de fiable, es decir, hacer un poco de trabajo sobre quién es el que está dando la formación y cómo esa formación va a mejorar la gestión en mi centro, o pedir directamente ayuda. Es decir, no hace falta que encontréis un administrador. Igual lo que necesitáis es reuniros con alguien 15 minutos que os cuente, al que le contéis vuestros problemas y que os dé un par de ideas sobre hacia dónde llevar vuestras clínicas. Así que esto era lo que os quería contar, que al final me acabo enrollando, que va a ser un vídeo largo, pero bueno, os lo podéis como un podcast y ya está, que tampoco pasa nada. Y ya habéis visto que yo rápidamente empiezo a ponerle efectos a los vídeos para que parezca cualquier cosa. Así que lo dicho, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo cuando sea.